Bienvenidos al nuevo comentario de la Hora Silenciosa 2021, donde líderes juveniles de todo el mundo estarán participando con nosotros. En el día de hoy tendremos a... Muy buenos días, Dios les bendiga. Les habla Wilson Santos de Templo Bíblico Adonai, aquí en Santo Domingo, República Dominicana. Esta porción que nos toca compartir hoy, algunos pensamientos en el primer libro de Samuel, capítulo 17, versículos del 31 al 47. El pasaje dice así: fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl, y él lo hizo venir. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl: tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca. Y si se levantaba contra mí, yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba. Y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David: Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David: ve, y Jehová esté contigo. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce y le armó de coraza. Y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él los entregará en nuestras manos. Y vamos a ver 4 principios que nos van a ayudar a enfrentar las crisis de manera correcta. Vemos, el primer principio nos habla del panorama, poder evaluar la situación correctamente y saber en detalle qué es lo que está sucediendo. En segundo lugar, tiene que ver con la perspectiva de nosotros mismos, tener un criterio de nosotros el correcto, ni menor ni peor, ni mayor, perdón. En el tercer principio tiene que ver con la postura, cómo vamos a enfrentar nosotros. ¿Vamos a huir de la crisis? ¿Vamos a enfrentarla o vamos a resistir? ¿Vamos a destruir aquello que está permitiendo que la gloria de Dios sea manifestada en nuestra vida? Y en último lugar tiene que ver con la preparación. Si vemos para iniciar en el verso 1 al 7, dice gráficamente cómo era este gigante, que era una persona que con valentía, que tenía destreza con la espada, tenía su escudero y realmente tenía un físico que atemorizaba al adversario. En el verso 9 habla las características de cómo era la batalla, cuál era el acuerdo. Este hombre desafiaba a alguien del pueblo de Israel y si él vencía, pues entonces los filisteos tenían la victoria. Tenemos que recordar que era una batalla entre Israel y los filisteos en el valle de Ela, ¿verdad? Vemos en el verso 15 que este hombre tenía 40 días ya desafiando al pueblo. Entonces, claramente ya se sabe cuál era el problema. Y es interesante que en medio de una crisis nosotros podamos detallar cuál es el problema, porque muchas veces hacemos un océano de un vaso de agua. Cuando podemos detallar el problema, sabemos realmente cuál es la situación
de manera certera y específica, y no algo que puede ser o que no tenemos el dato para poder enfrentarlo. O enfrentar la crisis. Cuando hablamos de crisis, son esas situaciones adversas que vienen a nuestra vida, ya sea por un conflicto, ya sea por una pérdida, ya sea por escasez, por alguna enfermedad, alguna frustración, alguna noticia quizás también que nos llegue en algún momento determinado. En segundo lugar, podemos ver la perspectiva correcta. No solamente tener un panorama claro, sino también tener una perspectiva correcta de quién es uno mismo. O una perspectiva correcta de uno mismo, ya que todo el mundo puede tener un prejuicio frente a tu persona. Entonces, los hermanos de David, vemos en el verso 28 que Eliab y también los hermanos, si hemos leído el pasaje, que menospreciaban y tenían un prejuicio contra David. Y él lo criticaban, dice el verso que le decían a David: tú tienes soberbia en el corazón, malicia, ¿por qué estás aquí? También vemos a Saúl que decía: tú eres muy joven. Vemos también después a Goliat en el verso 42, que también explica y empieza a decir, a menospreciar lo que era la persona de David. Pero David tenía un concepto correcto de sí mismo, no por lo que él, su capacidad, sino por lo que Jehová podía hacer a través de él. Cuando nosotros nos vemos a la luz de lo que Dios puede hacer a través de nosotros, podemos conocer la grandeza de Dios a través de la Escritura, a través de ese tiempo de intimidad. Esas convicciones que se crean en ese proceso nos ayudan a superar la crisis. Y David dice en el verso 34 al 37, va explicando que cuando venían las bestias a atacar el rebaño, él podía enfrentarlo con la ayuda de Dios, y así mismo él iba a ir y en el nombre de Dios iba a enfrentar al gigante. El caso es que, ¿qué concepto tenemos nosotros mismos? Hemos visto que hay que tener ese panorama con claridad. No hemos sentado nosotros a detallar el panorama. Hemos visto que tenemos que tener una perspectiva clara de nosotros mismos. ¿Quién realmente somos nosotros? ¿Qué Dios puede hacer a través de nosotros? Y el tercer principio tiene que ver con la posición. ¿Cuál es la postura que vamos a enfrentar frente a la crisis? Dice el verso 32, y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra este filisteo. Es interesante que hay situaciones por las cuales hay que huir, como de las tentaciones, como hizo José, pero hay otras que hay que resistirla y hay que enfrentarla. Vemos que hay situaciones en la vida como amigos que hay que enfrentarlos. Quizá estás unido en un yugo desigual, pues hay que concluir esa relación. Quizás hay lugares que estás visitando también que no son favorables para tu desarrollo en la fe. Entonces hay situaciones que se nos presentan, que un pensamiento puede ser que tenemos que combatirlo con la fortaleza que nos da la palabra de Dios. El último principio tiene que ver con la preparación, y dice el verso 37 que añadió David. David decía: Jehová me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. Él también me librará de la mano de este filisteo. Claro, porque en el verso 39 nos menciona de cuando Saúl le invita a ponerse la armadura, él dice: yo no puedo andar con esto porque nunca lo practiqué. Es interesante, cuando hablamos de preparación, Dios nos va preparando en distintos escenarios para situaciones que van a acontecer en el futuro. Y es interesante que, como David menciona en el verso 39, es que yo no practiqué con esta armadura. Es que muchas veces la estrategia no es lo fundamental. Tampoco necesariamente nuestros planes o los recursos que tenemos. Lo que define una crisis, si vamos a salir victoriosos o no, es nuestro acompañamiento. Si estamos con Jehová o si estamos con él. ¿Quién es que nos acompaña? David estaba claro que su compañía y lo que le iba a dar la victoria era que Jehová iba a estar con él, como bien especifica en el verso 37 que acabamos de leer. Dice el verso 46 también: Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. Verso 47: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla y él los entregará en nuestra mano. En Proverbios nos habla también que el caballo se alista para la batalla, pero Jehová es quien da la victoria. Recuerda que este audio no reemplaza tu tiempo a solas con Dios. Tenemos que seguir profundizando y escriba tus aplicaciones personales. Y recuerda, en medio de una crisis, y si estás viviendo una crisis, recuerda que la Biblia nos alienta a que podamos
tener un panorama claro, detallar cuál es la situación que estamos viviendo y presentarla a los pies de Cristo. Segundo principio nos habla acerca de que podamos nosotros tener una perspectiva clara de nosotros mismos, ni más alta valoración ni tampoco menor valoración, sino la justa, viendo lo que Dios puede hacer a través de nosotros. El tercer principio, hablamos acerca de la posición, la postura. Tenemos que determinar si huir o enfrentar aquellas cosas que nos impiden mostrar la gloria de Dios o que Dios mete su gloria a través de nosotros. En último lugar, la preparación, poder equiparnos hoy para situaciones que podemos vivir en lo adelante. Que Dios te bendiga y que estos principios puedan ayudarte en cualquier momento de crisis que puedas estar viviendo o que vayas a vivir. Dios te bendiga.